AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa. Luego de los acontecimientos que vivimos aquí en el Ecuador y que también los vemos que se replican en Chile, vemos salida de las personas en Bolivia, lo que ocurre en diversos lugares del planeta como Líbano, como tantos otros, no podemos quedarnos inermes sin decir nada. Así es que por eso el programa de hoy queremos dedicarlo a hablar sobre la paz, los beneficios que ella trae. Por eso tenemos aquí la bandera de la paz del Pacto Rorick de las Naciones Unidas y queremos insistir a lo largo de estos programas en la necesidad de seguir hablando por la paz. Hay muchos conceptos sobre la paz, hay la noción bíblica de la paz. Cuando se hablaba del Imperio Romano se hablaba de la Pax Romana, ¿no? Que era basada en las armas, por supuesto, pero también se ha hablado de culturas de la paz, existe el Premio Nobel de la Paz, existen las banderas de la paz, la medición de la paz, de los indicadores en los diferentes países, hablamos de paz interior, de paz externa, en fin, yo creo que hay muchos conceptos, pero queremos el día de hoy precisamente abundar con estos criterios y hemos invitado al profesor universitario Hugo Stornaiolo Pimentel, quien es candidato a doctor, un PhD en investigación educativa por la Universidad de Alicante en España, tiene un doctorado en ciencias internacionales en Quito por la Universidad Central, licenciatura en comunicación. Él como periodista, pero también como profesor universitario, ha estado haciendo opinión a lo largo de los últimos días sobre estos temas de los que queremos tratar el día de hoy. Por eso queremos darle la más cordial bienvenida, Hugo, a este programa, para que nos diga primero su visión de lo que ocurrió en el Ecuador, porque por primera vez hemos tenido actos generalizados de vandalismo, ¿no? Porque no hablamos solo de violencia, hablamos de vandalismo y hablamos de que el Ecuador es uno antes y después de lo que ocurrió en octubre de este año. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo me he puesto a analizar todos estos fenómenos ocurridos en el Ecuador y he tratado de intentar una comparación entre lo que fue, por ejemplo, un episodio del 1932, la Guerra de los 4 días, que ocurrió en Quito, igual tras la elección de Neptalí Bonifaz como presidente, que no logró llegar a serlo. Que no logró llegar, claro. También tomé en cuenta episodios más cercanos, como el episodio la caída de Abdalá Bucaram. 97. Usted lo recuerda. Muy bien, por supuesto. La caída del presidente Maguad, igualmente, y la caída del coronel Gutiérrez. Episodios en los cuales de estos tres hubo mucha participación del sector indígena. El sector indígena ostenta o se vanagloria de decir que estuvo en la caída de 3 presidentes. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el rol del indígena en este proceso político que ha vivido el Ecuador? Y actualmente yo digo, si los indígenas toman esas atribuciones, me preocupa bastante y lo escribí en mis artículos, lo sigo mostrando, tal vez una idea de balcanizar el país. Sería grave, ¿no? Porque sería la división en pedazos de un país que ya es pequeño, de por sí uno de los más pequeños de América Latina. Exactamente, yo estoy viendo pasos en ese sentido, por ejemplo, obtención de trofeos o prendas, que es conseguir algún trofeo, en este caso la derogatoria del decreto 883, en segundo término, anunciar esta conformación de un ejército paralelo. Eso es gravísimo, terrible. Sí. Por más que ha sido desmentido, pero están allí las palabras, ¿no? En realidad, y un tercer elemento que a mí me preocupa bastante es esto de armar parlamentos paralelos, es decir, para decirle al gobierno a través de la ONU, en este caso, qué es lo que debe hacer, qué medidas debe tomar o el cambio de modelo del país. Entonces, si es que los indígenas están ya en un punto en el que quieren tener otro modelo de país. Bueno, lo importante es que vayan a las urnas, porque la forma de obtener la posibilidad de gobernar un país es a través de las urnas, como ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Pero al margen de esto que hemos analizado, yo noto que a diferencia de Chile, en el caso ecuatoriano al menos hubo interlocutores para terminar las medidas de hecho. En Chile no hay cabezas visibles de las manifestaciones y por lo tanto se vuelve mucho más difícil llegar a una pacificación del país, a pesar de las decisiones que ha tomado el presidente Piñera, inclusive de pedir disculpas al pueblo chileno.
Aquí lo que se puede ver es, no voy a seguir la tesis aquella de que está en marcha un complot, aunque el presidente... Podría parecer, ¿no? El presidente de Venezuela habla de las brisas bolivarianas, del Foro de Sao Paulo. En parte, pero no creo que todos los actos vandálicos o toda la obedezcan a eso. Ha sido producto de ciertas manipulaciones a través del expresidente Correa o de otros poderes. Que también confluyeron, ¿no? Porque hay varios actores. En situación de conflicto y de caos siempre hay gente que quiere llevar las cosas a su lado, quiere pescar a río revuelto. Y hay oportunismos también. Yo decía, como cuando están asaltando una empresa de estas de electrodomésticos, de pronto el que no está en la manifestación pero pasa por allí, se aprovecha y se lleva un televisor. Claro, o sea, es ese oportunismo horrible. El que no es ladrón se puede volver ladrón. Se puede volver, porque además el que hay no un es efecto violento contagioso, ¿no? Porque este fenómeno de la masa significa que uno deja de ser individuo y pasa a ser masa. Es decir, la masa... Y hacer el juego a cosas. La masa sigue una consigna. Y esto se ve mucho en actividades, incluso que no tienen mucha relación con esto, que son como el deporte. El deporte, donde se ve la violencia en un estadio a cargo de barras organizadas. Lo mismo pasa en la política. Si usted tiene gente organizada de una manera caótica, porque eso es la masa, esa gente hace lo que le parece y hace lo que cree. Y va guiando a la multitud que después hasta se arrepiente y dice, ¿cómo pude yo ser parte de esto? Claro, y hay gente que después dice, bueno, yo lo hice. Hay gente que incluso se ha entregado después de estos hechos y quiere decir que actuó casi inconscientemente. Que se dieron cuenta, ¿no? Es decir, la masa, la muchedumbre tiene un efecto, yo diría, peligroso. Cuando la masa o la muchedumbre es la que actúa, las sociedades tienen que tener mucho cuidado porque de ahí se puede pasar al vandalismo, que ya se pasó. Claro. Se puede pasar al ataque a la propiedad privada, que estuvo a punto de pasar. Bueno, entonces, pasó ya en varios En algunos casos, ¿no? Ya el día 12 de octubre el ataque ya en los barrios, o sea, ya con consignas claras, ataques a medios de comunicación, el incendio de la Contraloría. Es decir, son elementos conectados entre sí políticamente, pero también hay elementos dispersos de esta violencia. Claro. Entonces... Ahora, Hugo, hemos hecho de alguna forma un bien somero análisis de lo que pasó. Ahora, ¿cómo podemos ir adelante? ¿Cómo podemos cultivar la paz que es tan ansiada, que es un elemento fundamental para la convivencia social? Yo vi una negociación que no fue negociación, para empezar. Se hizo en una imposición. Se hizo en una sede de una universidad, la Salesiana. La conozco, fui docente de esa universidad, y es una universidad que tiene mucha apertura a la cuestión indígena. Ahí estuvieron los indígenas en la toma y la caída de Lucio Gutiérrez, se instalaron en la Universidad Salesiana. Entonces yo digo, se instalaron en un centro salesiano, negociaron la ONU. Y en esto, yo no quiero cuestionar a las universidades, pero yo sí puedo decir que en las universidades hay personajes que se dedican a un adoctrinamiento político de los estudiantes, y los estudiantes, al verse en esa situación de desempleo, de pronto ven en la agitación política un camino, pero yo diría que esta negociación, voy a hacer un símil, pero no sé si el símil sea el adecuado. En esta negociación, que no fue negociación, yo sentí, porque he leído muchos textos de historia en los cuales he leído sobre el protocolo de Río de Janeiro, y yo le sentí al gobierno, al presidente, como si fuera el canciller Tobar Donoso en el año 42. Contra las cuerdas. Firmando un protocolo que le decían firme, porque o si no tendrá las tropas peruanas en Guayaquil. Claro, eso pasó, al día siguiente. Y era plena guerra mundial, ¿no? Y exacto, y con un ejército de ocupación. En este caso yo no digo que los indígenas sean un ejército, pero casi. Es decir, era... Ahora, pero no estuvo solo el sector indígena, claro, también estuvieron muchos otros, ¿no? Los vándalos, gente que tenía estrategias, tácticas de guerra, es decir... De todo. Ahora, ¿qué hacer? Ya tenemos esa situación. ¿Qué aconsejaría usted que hagamos como sociedad? ¿Cómo pacificar los ánimos y volver a un verdadero diálogo de ida y vuelta? Volver por el camino de la concordia, volver por el camino de la conversación, del debate ordenado, no del grito, no de la salida de tono. Quizás, yo siempre digo, la educación es clave para esto. Si la gente es más educada, yo creo que la gente no termina en estos episodios de vandalismo. Yo creo que la educación, yo creo que los valores que se deben inculcar desde, en las casas desde también, los hogares, ¿no? Los valores que los medios de comunicación también tienen mucho. Los medios juegan un papel importantísimo como educadores de la sociedad, es decir, los medios no deben estar un poco a la cacería de la primicia, del rating, sino que deben buscar también
concordia, deben buscar paz en la sociedad. Es decir, ahora, usted como periodista sabe que los medios de comunicación han perdido piso frente a las redes sociales y tal vez la escalada de la violencia puede darse también porque las redes sociales escalaron, ¿no?, este tema. Es decir, todo el mundo, el que tiene en sus manos un celular, tiene un medio de comunicación en sus manos. Ya no es que hay que esperar que salga la noticia en el periódico. Muchas veces circulan noticias falsas, pero ¿cómo educar a la gente para que no se preste a ese juego y que no vayamos a esa violencia brutal que se ve todavía en los medios en las redes sociales? Creo que hay un ejercicio interesante que algunas personas lo empezamos a hacer en esos días. Llegaba información falsa. Las fake news son un problema de la sociedad actual. En todo el mundo, dice sí, que junto al populismo son dos de los problemas principales que tiene la sociedad actualmente. Las fake news, digamos que lo que hacen es un poco subir los ánimos, que la gente se indigne, que la gente se moleste. Y hubo mucha información falsa. El gobierno habla de 5 noticias falsas por hora. Qué bárbaro, ¿no? Yo calculé más o menos 1.320 noticias en todo el periodo. Es decir, falsas, estábamos rodeados de esas noticias falsas que indignaban y que hacían que la gente se moleste y la gente salga a la calle. Lo que uno tiene que hacer es lo que normalmente hace el periodista. El periodista comprobar, no se queda con la información, sino que la verifica, la contrasta, la comprueba y trata de darlas. Pero para eso se necesita un nivel de educación. El periodista también debe ser una persona con una formación lo suficientemente... Claro, pero también el que maneja redes sociales, ¿no? Ese es el problema. Pero se nos van de las manos las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la misión del periodista? Existe el periodismo ciudadano también. Entonces, hay que orientar a la gente para que la gente contraste, para que la gente verifique. No nos podemos creer la primera noticia que nos dicen. Nos dicen va a haber un saqueo en tal sitio, nosotros, bueno, verifiquemos, llamemos a preguntar. Porque me trae a la memoria otro curioso caso que fue el famoso incendio del diario El Comercio. ¿Por qué se incendió El Comercio? Porque la gente se creyó que llegaban los marcianos. Hace tanto tiempo, ¿no? Y fueron a incendiar el periódico. Pero ahora atacaron también El Comercio, ¿no? Exactamente, siempre hay como una idea de que los medios son los que están distorsionando la realidad y la verdad es que yo estuve monitoreando medios en esos días y me pareció que los medios estaban más bien contenidos, hicieron un trabajo muy concreto. El momento que a Freddy Paredes le obligaban a decir cosas, me parece que Freddy lo que estaba haciendo era decir la verdad. El periodista dice la verdad, tiene que decir la verdad porque el periodismo, la esencia del periodismo se basa en la búsqueda de la verdad. Él no se sometió a esa presión a pesar de que corría peligro su vida, ¿no? Le costó que lo agredan, claro. Le costó que le lancen una piedra. Entonces, yo creo que la paz tiene mucho que ver con esta conciencia de la ciudadanía por tratar de verificar y contrastar la información, o sea, no caer en este rumor. Esto del rumor, esto del chisme es terrible en la sociedad. El chisme elevado a la máxima potencia, ¿no? Antes era a nivel del café. Humberto Eco dice una frase muy fuerte en el diario La Estampa, dice que las redes sociales le han dado el derecho a hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar. Entonces, yo estoy viendo que el peligro de estas redes sociales es el manejo que se hace, el manejo irresponsable que se hace. Entonces, los medios, yo creo que los medios y los que hacemos también esto del periodismo ciudadano debemos contrastar eso. Es muy importante lo que nos dice Hugo. Queremos agradecerle por esa voz de calma frente a las tempestades que hemos vivido. Queridos amigos, regresamos luego de la pausa. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funcionan los robots. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos. Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10,000, viajes al exterior y becas de estudio.
Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. ¡Mis profes se merecen un premio! De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Soñemos en grande. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre los caminos de la paz, hacia dónde vamos después del estallido que sufrimos en el Ecuador. Tenemos la suerte de contar en este momento con el embajador José Ayala Lazo, quien ha sido canciller de la República en varios periodos, con títulos académicos en Derecho y en Ciencias Económicas, también estudios en Europa, y ha tenido cargos muy importantes también a nivel internacional. Ha sido alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ha tenido una serie de distinciones honoríficas. Hay toda una serie de elementos que podríamos utilizar para el análisis, pero sobre todo, embajador Ayala Lazo, queremos abundar mucho en qué podemos hacer. Es decir, ya tenemos una especie de diagnóstico de lo que ocurrió en estos días de octubre, pero cómo el Ecuador puede ir avanzando para conquistar esos espacios de paz que ha sido tan fuertemente perturbada en el Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, permítame expresarle mi agradecimiento por invitarme a su programa tan importante. Yo recordaría dos máximas a este respecto. La primera, que la paz es el bien supremo. Fue la máxima en virtud de la cual fue posible llegar a la paz en Europa después de la Guerra de las Religiones. Y la segunda, que no hay camino para la paz, que la paz es el camino, hay que recorrer la paz. Sí. Y eso nos lleva a una conclusión que es simplista aparentemente, pero muy profunda. Hay que dialogar. Los seres humanos, si quieren resolver sus divergencias, sus controversias, tienen que hacerlo a través de procedimientos pacíficos. Y para eso se nos dio el uso de la palabra y el uso de la razón. Lo dice la Declaración Universal. Somos seres nacidos con igualdad de dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia. La razón se expresa a través de la palabra y es la palabra, el diálogo, lo que debemos profundizar en estos momentos de discordia nacional, precisamente para eliminarlos y señalar rutas de avenimiento para un futuro. Ahora, embajador, coincidiendo totalmente con lo que usted dice, sin embargo, hay grupos que han sido excluidos, hay una brecha enorme entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada, y eso abona indudablemente para que haya estallidos de violencia, lo estamos viendo en el mundo entero, o limitaciones o luchas de carácter religioso en otras partes, pero aquí fundamentalmente el tema es de carácter económico y de exclusión. ¿Cómo trabajar en construir una sociedad más incluyente, diríamos, que por allí podría estar en el camino, pero también hablar de esos valores importantes, porque pues, la paz se valora cuando se la pierde, así desgraciadamente. Es, sobre todo en esos momentos. Yo creo que la evolución misma de la humanidad, usted la describe, es la búsqueda de la dignidad humana. Y para buscar y afirmar su propia dignidad, el ser humano revoluciona las realidades injustas. Siempre ha habido y habrá injusticias, habrá desigualdades y siempre habrá insatisfacciones, legítimas insatisfacciones. Así es. En consecuencia será necesario presionar al poder. Todo esto no es sino la lucha de la dignidad contra el poder. Entonces será necesario presionarle al poder para obtener resultados. Esa es la dinámica de las revoluciones, de las grandes revoluciones. Lo que sí es indispensable señalar es que la violencia para la consecución de objetivos legítimos es el peor de los caminos. Eso hay que desecharlo totalmente, porque la violencia implica en sí mismo el desconocimiento de la dignidad del otro. Al otro hay que convencerle mediante el raciocinio, la mutua concesión, el diálogo, no convencerle matándole,
porque entonces se pierde al interlocutor en función de un odio y todos irracional. perdemos, ¿no? Y Porque todos se ha perdemos. visto que siempre que hay estos estallidos, los que más sufren son los más pobres. Así es. Porque estamos hablando, embajador Ayala, de que hay una especie ahora de lucha antisistema, anti cualquier sistema, no estamos hablando de uno específico. Lo que hemos visto en Chile, por ejemplo, ¿no? Es una sociedad de las más avanzadas de América Latina, que tiene estándares económicos mejores, donde hubo un ascenso enorme de gente muy pobre a clase media. Así es. Y sin embargo, veíamos como con mazos se destruía el metro, que es una obra millonaria para la que se utilizan recursos del Estado. Destrucción, por supuesto, de medios de comunicación muy parecidos a lo que ocurrió aquí. Y allí no hablamos del sector indígena, que existe también en Chile, claro, que fue bastante invisibilizado, pero no hay interlocutores siquiera con los que se puede hablar, porque no hay dirigentes de las manifestaciones. ¿Cómo actuar allí? ¿Cómo puede actuar un gobierno en esas circunstancias? Sí, bueno, yo diría que los analistas de la realidad contemporánea están insistiendo en 2 puntos. En primer lugar, la interdependencia entre todos los estados. Es decir, ¿por qué vemos violencia ahora en Hong Kong, en Europa, en Francia, en Alemania, el resurgimiento de corrientes o pensamientos fascistas, y en América Latina en general? Que parece que es un reguero de pólvora que está... Entonces, eso es porque quizá está produciéndose el nacimiento de una nueva sociedad que no sea basada en los tradicionales principios de organización del Estado que nos han regido hasta ahora. La crisis de la democracia, de la que tanto se ha hablado, ¿es real? Hay razones para pensar que sí. En todo caso, crisis o no de la democracia, porque eso puede tener 2 interpretaciones distintas, lo que hay es un descontento colectivo con respecto a la eficacia del actual Estado. No es suficiente. Cualquier Estado, porque en Venezuela se protesta contra la revolución del siglo XXI, en Bolivia se protesta por un fraude o sea que hay diferentes causas, en el Líbano, en fin, ¿no? Es decir, es el sistema, el régimen, el que no ha sabido cumplir satisfactoriamente con las aspiraciones del pueblo, de los más necesitados. Régimen, así es. No solo en Ecuador. Y en segundo lugar, se habla ya más específicamente de los valores democráticos. Los valores democráticos, que son esenciales y que en mi opinión son irreemplazables, sin embargo dan democráticamente nacimiento a regímenes que destruyen la democracia o pretenden destruir la democracia. Es así una de las grandes falencias. El caso de Hitler, ¿no? Fue producto de votación. Elegido popularmente. Líderes populares que se diría representan los anhelos populares. Aquí tuvimos uno. Así es. Indudablemente, elegido varias veces. Y sin embargo, le destruyó al Ecuador porque era indispensable romper la institucionalidad del país para poder lograr la transformación que deseaba. Y la permanencia, ¿no? La permanencia de 300 años en el poder. Sí. De modo que el proceso no es solamente nacional, no es un proceso solamente ecuatoriano. Por otro lado, yo diría que los estados que han buscado el progreso social se han preocupado de disminuir o eliminar la pobreza. Y esto está muy bien. Ese es un objetivo sensato, legítimo y justo. Pero no es suficiente. Aparte de la eliminación de la pobreza, hay que pensar en los problemas sociales que significan educarle mejor al pueblo para que tenga mejores instrumentos para analizar la realidad, para que pueda llegar a la conclusión de que tener más dinero no es necesariamente tener justicia social, debe tener un buen sistema de salud, sobre todo, diría yo, la mejor educación posible, porque educándole, yo decía hace poco, se eliminan las piedras y habla la sabiduría. Entonces, la educación del pueblo, mediante acciones de carácter social, es indispensable. No solo tener menos pobres, tener más gente preparada. Así es. Ahora, oyéndole a usted mencionar el hecho de que un poco, a lo mejor, esto va a dar a un nuevo orden mundial, todo lo que está ocurriendo, Brexit, bueno, tantas cosas que ocurren en el mundo, dará lugar tal vez porque cada vez el ser humano vive más en ciudades, ¿no? Hay la urbanización acelerada, por primera vez tenemos más gente viviendo en ciudades que en el campo, antes vivía más gente en el campo. Dará lugar a una especie de ciudades-estado blindadas frente a lo que puede ocurrir, porque estamos hablando Singapur, el propio Hong Kong, que lo que está pretendiendo es mantener su autonomía con relación al régimen chino, ¿no es cierto? Y un poco como que las ciudades, vemos el caso de Guayaquil, ¿no? Que aparece como diferente en relación al otro. ¿Dará lugar o será este nuevo orden mundial
el orden de las ciudades en lugar de los estados, que puedan garantizarle al ciudadano seguridad, que es para lo primero que surgieron los estados, salud, educación, satisfacción de necesidades. ¿Iremos por allí tal vez o qué pasará? Yo no sé, pero lo que usted dice es tan auténticamente objetivo, es real, que seguramente va a haber una transformación que responda a estas realidades. Ve usted, cuando fue fundada la Unión Norteamericana, de que ya estaban autogobernándose las 13 colonias, cerca del 80% de la población trabajaba en el campo. La producción agrícola era la ocupación fundamental, no solo en Europa, pero aquí inclusive en los Estados Unidos de América. Y lo mismo ocurría en el Ecuador, en todas partes. Este rato, el 8% de la población está empleándose en labores agrícolas en los Estados Unidos. De modo que hay una transformación fenomenal. Súmele a esto, las ciudades urbanas, ya no ciudades rurales. Pensemos, sumado eso al avance gigantesco de la tecnología, que hace que dispongamos de las informaciones más actualizadas de cualquier parte del mundo al instante, y a la pérdida del empleo causada por el avance tecnológico, la robótica, y entonces llegamos a una situación que es completamente distinta a aquella en la que hemos estado viviendo, y eso va a requerir un cambio en la estructura del Estado. Ya no será suficiente con los objetivos que se fija actualmente el Estado. Probablemente el de paz y seguridad adquirirá mayor importancia, habrá mayor igualdad social, pero la paz se volverá más conflictiva. Los conflictos internos en las ciudades vemos que son menos manejables que cuando ocurrían con el campo. Para resolver los conflictos del campo no se lo hizo adecuadamente, pero implicaba o requería grandes programas de desarrollo agrario. No se cumplieron, pero resolver los problemas internos de una ciudad en la que los seres serán bien informados, con aspiraciones diferentes y con metodologías distintas de usar su capacidad de influencia, va a ser realmente un problema gigantesco para el futuro, porque, bueno, recordamos la época medieval de las ciudades, ¿no?, amuralladas y todo eso, y claro, cuando uno empieza a ver ciencia ficción, por ejemplo, la última obra literaria de Rosa Montero es una obra de absoluta ciencia ficción en que está planteando el mundo después de 200 años con un gobierno planetario y qué sé yo, pero con problemas seriosísimos. ¿Cómo arribar a esa mayor conciencia? Sabemos que la educación es el camino, que el diálogo, pero ¿qué otra cosa podríamos apuntar como necesaria en estos momentos y diríamos aquí y ahora en el Ecuador? ¿Qué hacemos? Yo he dicho dos cosas en los análisis que he tenido oportunidad de hacer sobre temas nacionales e internacionales. Hemos llegado a la constatación de que la globalización es un hecho, no es una tesis, no es una teoría, es una realidad. Nos guste o no nos guste, está ahí. Y eso produce un fenómeno jurídico y sociológico inmediato, la interdependencia. No hay Estado que pueda autoproclamarse autónomo y autosuficiente. Y eso debe dar un corolario ético que es el que no se produce todavía. El corolario ético de la interdependencia es la solidaridad. La solidaridad. El reconsiderarle al otro como uno mismo. Así es. Y por eso Mandela decía con toda razón, mientras haya hambre en un solo habitante del África, hay hambre universal. Y es verdad. Tenemos que considerar que somos tan interdependientes que si no logramos a través de la interdependencia el ejercicio pleno de la solidaridad, estamos por mal camino. Entonces, yo creo que internamente en el Ecuador debemos pensar en eso. Ser solidarios significa reconocer las necesidades de los que menos tienen y los que más tienen deben generosamente, e insisto, generosamente resignarse o quizá más bien gustosamente aportar para crear un poco más de justicia y de igualdad social. Es indispensable. Es fundamental. Le agradecemos muchísimo, canciller Ayala Lazo, José Ayala Lazo, por estas sabias palabras. Y con ustedes, queridos amigos, continuamos analizando el tema de la paz en el Ecuador y en el mundo. Nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos
cuantos centavos. Caminar te hace bien Y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Soñemos en grande. Puedo destacar a Paulina Reyes de la carrera de Derecho. Aparte de ser madre, es una persona que tiene la perseverancia antes que nada. La modalidad a distancia que ofrece la UTPL te brinda la oportunidad de que puedas hacerlo desde el lugar donde tú te encuentres, desde tu casa, desde tu trabajo. Gracias UTPL por demostrarme una vez más que los sueños se pueden hacer realidad. Modalidad abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Gracias por continuar con nosotros en este programa que lo consideramos muy importante, sobre todo porque tiene una temática que es relevante para todos, la paz. Y por ello nos pareció pertinente invitar a quien dirige una organización que es conocida por algunos sectores en el mundo entero. Se trata el Cuerpo de Paz, Peace Corps, como se le llama en inglés. Y tenemos aquí al director del Cuerpo de Paz en el Ecuador. Se trata de Michael Donald, quien tiene una gran trayectoria, ha trabajado en el Departamento Forestal de los Estados Unidos, ha estado muy preocupado por los temas de medio ambiente, que cada vez son más relevantes y que tienen que ver de cómo va a ser el futuro de la humanidad. Y queremos enfatizar en ese perfil porque realmente nos interesa. Él tiene títulos de la Universidad de California, pero sobre todo queremos hablar con él para que nos explique ¿qué es el Cuerpo de Paz? ¿Cómo surge y cuál es su misión? Bienvenido, Michael, a este programa. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, el Cuerpo de Paz empezó bajo de la presidencia de John F. Kennedy en 1961 y hemos estado aquí en Ecuador por todo ese tiempo, o sea, 58 años. Entonces, y hemos trabajado en varios temas. Nunca dejaron de tener aquí su contingente de jóvenes, ¿no? Porque siempre son jóvenes, ¿verdad? No siempre, la mayoría sí. El promedio tienen como 28 años, el promedio, pero también hay gente que tiene sus 40 años y algunos jubilados. También quieren incorporarse. Sí, acaba de terminar un señor que tenía 83 años. ¿Aquí? Sí, acaba de salir. Sí. Eso fue su cuarta vez como voluntario del Cuerpo de Paz. Qué maravilla. Quieren donar su tiempo para actividades humanitarias, ¿no? Sí, quieren su corazón de servicio. Qué bueno. Ahora, ¿cuáles son las características para que una persona sea aceptada en el Cuerpo de Paz? Sí, tiene casi siempre tiene su título universitario. Entonces ya son bien preparados. También son ciudadanos de los Estados Unidos y tienen un corazón de servicio. Quieren servir a la gente que ni conoce, que va a otro país. ¿Y cuánto tiempo dura su trabajo en el Cuerpo de Paz? Es 27 meses, o sea, 3 meses de capacitación más 2 años de servicio. En el sitio. ¿Y ellos pueden escoger el área en la que trabajan o a qué van a dedicarse o eso es una decisión que toma la organización? Sí, eso ha cambiado con los años, pero recientemente, empezando como hace 3 años, más o menos, ya pueden escoger su país y el trabajo. Antes no, era antes a cualquier al lugar. Azar. ¿Sí? Como yo también fui voluntario en los 80 en Honduras. Entonces se familiarizó con América Latina. Sí, eso empezó. Sí. ¿Y esa experiencia marcó su vida? Claro, eso, sí, claramente, sí, eso cambió toda la vida para mí, sí. Me imagino. Ahora, cuéntenos, ¿cuántos integrantes de Cuerpo de Paz están en este momento en el Ecuador y qué hacen aquí? Sí, buena pregunta. Ahora tenemos 138 voluntarios, pero vamos a estar aumentando el número. Queremos aumentar dentro de un par de años hasta 200 si podemos, es la idea. Incluso la clase que viene
enero va a ser de 50 personas, ha aumentado desde 40. Entonces, y eso va a seguir. Tenemos 2 clases cada año que llegan en enero y en mayo. Entonces, ¿qué hacen aquí? Sí, ¿qué hacen? Tenemos 3 programas. Uno es enseñanza de inglés como idioma secundaria o extranjera. Y en eso trabajan con las maestras más que todo. En colegios públicos secundarios. Entonces, no es ¿tienen acuerdo con el Ministerio de Educación? Exacto, sí, tenemos. Entonces, no es enseñanza así directo, es enseñanza junto con la profesora o el profesor. Es para fortalecerlo. Sí, es para sostenibilidad, para fortalecer a los profesores, ¿no? La segunda programa es de salud comunitario, que no es de clínica, pero sino de salud a nivel social, ¿no? Y la tercera es trabajando con jóvenes y familias en desarrollo. Ya. ¿Cómo es la receptividad de la gente y cómo se vinculan ustedes? A veces trabajan con ONGs, trabajan con el gobierno. ¿Cómo funciona? Buenas preguntas, doctora. Sí, siempre trabajamos con contrapartes. Siempre estamos trabajando lado a lado con ecuatorianos para el tema de sostenibilidad. Entonces puede ser ONG, puede ser ministerios, puede ser los GADS, puede ser la iglesia. No importa, si la organización quiere trabajar con nosotros, ahí estamos. Claro. Y esos 2 años que permanecen en un país significan que tienen vínculos con la sociedad en donde están. ¿Cómo sienten ustedes que la población ecuatoriana a lo largo de todos estos años ha recibido el apoyo de Cuerpo de Paz? Bastante bien, sí. Siempre, cuando vienen los voluntarios, es increíble verlos cómo cambian, porque vienen un poco temosos, pero con mucha energía, pero después de 2 años es increíble. Es como, a veces salen con el acento de la costa o de la sierra, aprenden bien el español, aprenden a veces quichua, y llevan como, en su corazón lleva parte de Ecuador. Y más bien son embajadores para del Ecuador país, claro. cuando regresan a los Estados Unidos. Y eso es parte de los objetivos de Cuerpo de Paz. En realidad tenemos 3. Uno es para brindar asistencia técnica según el pedido del país, ¿verdad? Pero el tercero es el intercambio de cultura. Claro, que es riquísimo, ¿eh? Sí, o sea, para que la gente de Ecuador entienda un poquito más de cómo es una persona de los Estados Unidos, que no todos somos blancos como yo, sino... Hay estereotipos también muchas veces, ¿no? Entonces se rompen esos estereotipos. Sí, exacto. Y la tercera es de llevar la cultura de Ecuador a los Estados Unidos, para que la gente de los Estados Unidos conozca qué es Ecuador. Y eso ayuda con la paz, ¿no? Claro. ¿En cuántos países están? Estamos en 60 y pico, creo que 63. ¿Toda América del Sur, me imagino? No todo, pero una gran parte, sí. Ahora, después de todos estos años, ¿cuántos años lleva, usted en Cuerpo de Paz? Tengo 3 años. 3 años. Solo 3, sí. Ya antes estaba en otras actividades. Pero después de todo este tiempo de trabajar, de haber sido voluntario, sé que sus hijos también son voluntarios del Cuerpo de Paz. ¿Qué piensa usted sobre la paz? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la construye? Creo que pues tratamos de poner nuestro grano de arena, ¿verdad? En traer la gente aquí para que podemos interactuar pueblo a pueblo, ¿verdad? No es gobierno a gobierno, sino la gente, ¿verdad? Y así creo que es algo que podemos ofrecer que es muy, muy fuerte, muy, muy importante. Así nos conocemos como persona, ¿verdad? Claro. Y sabemos que hay una diversidad de personas. Y no importa que la religión, el color, la cultura, sí somos humanos y podemos conocernos como humanos. Claro. Y tiene que haber un ingrediente de apertura, tanto en el que llega como en los que les recibe, ¿no? Es decir, queremos conocer otras realidades, ¿no? Y eso me imagino que es parte de la capacitación que ustedes les dan a los jóvenes. Sí, justo los profesores que tenemos no solo son profesores de español, sino de idioma y cultura. De cultura, las dos
cosas. Y las reciben en el propio país. Sí, sí. Vienen aquí, tenemos 10 semanas de capacitación de cultura, de idioma, de cómo mantenerse seguro y sano. Y eso, y también tenemos como skits, como teatro para tomar los papeles del papá de la familia, del extranjero, y para saber qué se debe hacer cuando uno llega a la casa de uno, las diferencias entre culturas. Y eso es importante. Claro. Sí. Tenía yo conocimiento de que antes la mayor parte de miembros del Cuerpo de Paz eran hombres. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo va esa relación hombres-mujeres? Tenemos más mujeres ahora. Más mujeres. Sí, es más de 60% mujeres. Son mujeres. Sí. ¿Cómo es el financiamiento? Bueno, tenemos un presupuesto que viene de Washington. Cuerpo de Paz es una agencia aparte, no pertenece a ningún ministerio, diríamos, ¿no? No, esa parte es independiente. Y depende directamente de la presidencia de la República. Sí, exacto. Entonces, el presupuesto viene de ahí y cada país recibe su presupuesto según el número de voluntarios que tenemos. Pero lo que tenemos... El presupuesto no es mucho. Lo que ofrecemos es nuestra gente. Claro. No es dinero, es la No. Yo no digo para dar, sino para pagar a los voluntarios, ¿no? Sí. Por su manutención, por su viaje, en fin, me imagino eso está cubierto. Y también piden que el gobierno o el GAD o la ONG colaboren con algo de eso. Sí, nosotros proveemos todos los gastos necesarios para vivir al nivel de la gente con quien están trabajando. Claro, o sea, no están viviendo en casas grandes ni bonitas ni nada. Están trabajando al nivel de la gente. Con el pueblo que... Y eso es importante. Eso es parte de su experiencia. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Y eso ayuda mucho, ¿verdad? Pero lo que siempre tenemos un contraparte con quien trabajamos, porque queremos trabajar lado a lado con los ecuatorianos, como dije antes. Pero solo lo que pedimos es apoyo para buscar una familia, porque exigimos que vivan con una familia los primeros 6 meses por lo menos. Entonces, nosotros apoyamos con lo que cuesta la casa, el alquiler y todo eso, pero ellos nos pueden ayudar a buscar una familia que tiene apertura a tener un extranjero viviendo con ellos. Como estos sistemas de intercambio que han sido siempre beneficiosos. Y cualquier apoyo que el contraparte da a sus empleados, o sea, transporte al sitio de trabajo, o un lugar donde tener un escritorio, son cosas elementales. Sí. Pero bien, me parece interesante lo que hacen y es un esfuerzo por la paz, ¿no? Sí, es cierto. Gracias a Michael Donald, que ha estado con nosotros y que nos ha explicado cómo trabaja el Cuerpo de Paz. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Eres un maestro que está transformando la educación. La profe Martita me dice que soy muy inteligente. Mi profe eres la mejor de todo el mundo porque ella me enseñó a amar la naturaleza. En la clase del profe Juan nos disfrazamos de personajes históricos y yo fui Manuelita Sáenz. La profesora Ceci me enseñó que eres Julio Jaramillo. Qué lindas son las clases de arte. Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10,000, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos por un Guayaquil con más seguridad. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial
objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hiraudo e Hiraudo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hace pocos días, en una reconocida librería de la capital, se llevó a cabo la presentación del libro Las 5 Estaciones del Amor. El crítico y poeta Iván Carvajal, junto al autor de la obra, Joao Almino, mantuvieron una conversación sobre la madurez con la cual hacemos frente a los hechos de la vida. Hay pasajes ciertamente humorísticos en la novela y sobre todo muy irónicos. Uno de esos es una mesa redonda en la universidad, en la que justamente esta protagonista puede plantear allí en la mesa redonda su famosa teoría del instantaneísmo. El instantaneísmo, por lo demás, se desarrolla a lo largo de toda la novela, va modificándose, precisándose, cambia y al final tiene incluso un giro aún mayor. Esto a lo que ya te has referido. Los participantes se envolvieron en un ambiente literario cuyo diálogo invitaba a la reflexión y disfrute de la obra. Ana, una mujer adulta con depresión, se cuestiona el sentido de la vida y todas las vicisitudes que atraviesa, pero Norberto le ayuda a darle sentido. Su desquicie la lleva a un estado de locura del que a pesar de todo podrá salir. El lector tendrá que encontrar en las 5 estaciones del amor lo que propone su autor Joao Almino, escritor y diplomático brasileño, quien publicó originalmente la novela en Brasil en el 2001. Pero quisiera especialmente agradecer a mi mujer, mi avó, que aquí está, porque pacientemente va a oírme de nuevo sobre una novela que ella leyó antes de que yo la publicara y conoce, y posiblemente conoce todos los comentarios que yo pudiera hacer. Bueno, sobre los puntos que Iván ya comentó al principio, yo diría en primer lugar lo siguiente: me gusta la primera persona de la novela. O sea, escribí 7 novelas. De las 7 novelas, 5 están publicadas en primera persona. Eso hace pensar para muchos lectores, sobre todo para los que no han leído las novelas, bueno, que me gusta mucho hacer autoficción, ¿no? Y es todo lo contrario de eso. O sea, detesto la autoficción, para decirlo de una manera muy clara. Me gusta la ficción, la pura ficción. O sea, me gusta la compasión con el otro, me gusta la creación de personajes. Y al crear personajes, me gusta a veces entrar tanto en ellos que puedo, de alguna forma, crearles también como narradores de las historias. Luego de su primera publicación en portugués, se han hecho 3 ediciones de la misma en español. La que llega a Ecuador se imprimió en Argentina en 2009. Almino indicó que este libro trata en gran medida sobre temas clásicos, porque son historias de amor y de amistad. Las 5 estaciones del amor remite al tema de las estaciones. Aquí son 5 estaciones. La quinta es la que le interesa al lector, pero ahí lo dejo para que lean, anotó Almino. Entre las novelas de Joao Almino destacan Ideas sobre dónde pasar el fin del mundo de 1987, Samba Enredo de 1994, Libro de las emociones del 2008, Ciudad Libre del 2010 y Enigmas de Primavera del 2015. Su novela más reciente es Entre Facas de 2017.
El escritor ha sido acreedor de premios internacionales, en algunos casos, y en otros ha resultado finalista. Entre estos está el Premio Casa de las Américas 2003 y el Premio Paso Fundo Safari y Bourbon de Literatura 2011 a la mejor novela publicada en lengua portuguesa. Al Nino obtuvo un doctorado en París bajo la dirección del filósofo Claude Latour, dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Río Blanco y las universidades de Berkeley, Stanford y Chicago. Los invitamos a descubrir las obras de este autor brasileño, los sorprenderá por la vivacidad de su pluma y sin duda pasará buenos momentos de literatura. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. De nosotros también depende tener más seguridad. Por eso, cuando te subas a la metrovía, si alguien te hace sentir incómoda o acosada, avisa al conductor. Él presionará el botón de pánico y en la próxima parada un policía se hará cargo. No arriesgues tu vida por unos cuantos centavos. Caminar te hace bien y salvará tu vida. Usa el paso desnivel. Si presencias una situación de emergencia, contacta inmediatamente al 911. Juntos, por un Guayaquil con más seguridad. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la red nacional de fibra óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funcionan los robots. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos. Postula ya al 12º concurso nacional y 7º iberoamericano de excelencia educativa y gana $10,000, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. ¡Mis profes se merecen un premio! Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Nuestro segmento Verde y Azul trata siempre temas que tienen que ver con medio ambiente, con ciencia y tecnología. Y ahora vamos a trasladarnos a Singapur, una ciudad que no produce desperdicios, desechos. Veamos cómo los procesan. Este segmento es presentado por Grupo Promérica. 500 years.
500 years is the number of years it takes this thing to disappear. This is a snack bag. You open it, you eat the chips in a minute, and throw the plastic bag in trash. In most countries, this trash sits for hundreds of years waiting to decompose in a landfill. But in a small Asian country, they figured out a way how to make trash disappear in one day. For the first time ever, I want to show you the full, hidden, exciting journey of trash in Singapore. Singapore is a tiny country. It's this big and it has no space for trash. So here is how they got rid of it. First, they collect the entire country's trash from here, here, and here and drive it to this big building to burn it. Inside this incineration plant, there is a fire that burns 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. And this 1000 Celsius degrees fire eats the trash away and generates heat and energy to light up thousands of homes. From our incineration process, we harness the heat to generate electricity. But here's the crazy part. This fire behind me doesn't even hurt the environment. When you burn trash, it generates toxic smoke like this one. And these guys filter out the smoke in a complicated process to make it so clean, cleaner than the air around you. So this chimney at an incineration plant emits clean air. The air come out from the chimney is smaller than 1 micron, which is very, very clean. By now, 90% of the trash disappears in a couple of hours and the remaining 10% turns to ash. This ash, just like the smoke, is toxic. They take it and ship it far away to a man-made island where they dump all of it into a special water that doesn't touch the ocean water. And there, ash stays underwater forever, hidden from everyone. This process is so clean, the corals are still alive, the jungles are still green, and the animals are still around at that island. In other words, Singapore collects trash, burns it, creates electricity, filters out the smoke, hides the ashes underwater, and makes this trash bag disappear in 1 day instead of 500 years. If every country could handle your trash and mine the same way Singapore does, then we would have a much cleaner world. A world where this snack bag doesn't exist for more than 1 day. See you next week. Este segmento fue presentado por Grupo Promérica. Gracias a nuestros entrevistados del día de hoy que hablaron con tanta ponderación sobre lo que significa la paz y cómo podemos construirla. Y queremos también recordarles a ustedes que Fundación Fidal continúa con su iniciativa de premiar al mejor profesor del Ecuador y de Iberoamérica. Recuerden que las propuestas pueden enviarse hasta el 10 de diciembre. Estamos muy cerca de la fecha. No se descuiden, nuestra página web es www.fidal-medioamlat.org. También pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla en horas de oficina. Y como siempre hacemos, o casi siempre, queremos regalarles un poema para compartir con ustedes. En este caso es un poema del universal, inmortal Federico García Lorca. El poema se llama así, Mariana. ¿Qué es el hombre sin libertad? Y dice lo siguiente, es un diálogo que él hace con Mariana. Mariana, ¿qué es el hombre sin libertad? Sin esa luz armoniosa y fija que se siente por dentro, ¿cómo podría quererte no siendo libre? Dime. Los poetas seremos viejos y solitarios, bajo el olivo añoso cantaremos la paz. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamitas. Dirá amor, 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 hasta que se pongan de plata los labios. Gracias y hasta la próxima semana.